presencia, por venir aquí a la rueda de prensa de la obra de teatro de El secreto de Puente Viejo. La obra es una historia, es una precuela de la serie que podemos ver en televisión. Y bueno, en este caso, de una serie de televisión deriva una obra de teatro. Destacamos que va a haber un par de funciones accesibles, que serán los días 22 y 23 de noviembre, y que es un proyecto que se hace con Fundación Vodafone España, el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida y Apten, en el cual ofrecemos unas funciones accesibles para personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual y para personas mayores. El secreto de Puente Viejo es la idea de adaptar la serie de televisión al teatro, que a nosotros nos ha parecido siempre muy interesante, proviene de la propia Antena 3, de A3 Media en este caso, porque ya hemos cambiado de nombre, A3 Media, en colaboración con Boom, ¿no? Las televisiones se suelen dedicar habitualmente a su negocio estricto, que la verdad es que es un negocio muy complicado y difícil, y les cuesta mucho abrirse a otros campos, ¿no? Se abren un poquito al cine, en parte porque también lo exige la ley, pero difícilmente se abren al teatro. Es como una especie de mundo desconocido para las cadenas grandes, ¿no? Entonces, de repente, que una cadena como A3 Media se proponga introducirse en el mundo teatral y proyectar, dimensionar artísticamente en el teatro un proyecto que le ha dado muchas satisfacciones en televisión, pues es tremendamente loable, ¿no? La primera gran pregunta con El secreto de Puente Viejo, que se titula también El primer secreto de Francisca y Raimundo, fue si había que ser extremadamente fiel a la historia o no. Y se decidió que no solamente había que ser extremadamente fiel a la historia para no defraudar a los seguidores habituales de la serie, sino que además había que darles un algo diferente, un plus, algo que motivara que las personas que todos los días ven la serie a la misma hora, 5 días a la semana, durante ya muchos años, tuvieran un aliciente para acercarse a un teatro, salir de sus casas y pagar una entrada. Y ahí fue el gran acierto, porque la historia que contamos, que es la precuela, que es un poco el origen de todo El secreto de Puente Viejo, yo creo que es el complemento que muchos de los aficionados a la serie estaban esperando, ¿no? Pero al mismo tiempo el reto era conseguir que la gente que habitualmente no ve la serie, o incluso que nunca haya visto la serie, porque no todo el mundo tiene que verlo todo, tuviera alicientes para ir al teatro. Es decir, había que construir una historia que tuviera en sí misma personalidad, que tuviera en sí misma principio, nudo y desenlace, y que le diera al espectador teatral que se acercara por primera vez al universo del secreto de Puente Viejo un porqué teatral que justificara su presencia en el patio de butacas. Y creo que eso también se ha conseguido. Y en este sentido ofrecemos un espectáculo muy global, televisivo y teatral, al espectador, que yo creo que va a salir encantado. Si tuviera que destacar algo de todo esto, por encima de la calidad literaria, que es indiscutible, por encima del éxito de la serie, del esfuerzo de producción, de la escena, de la gran labor de dirección que ha hecho Juan Carlos Rubio, yo diría que lo que van a tener sobre todo los espectadores aquí en Valencia son unos pedazos de actores, animales diría yo, actorales impresionantes, ¿no? Es decir, son capaces de ponerle cuerpo y alma a unos papeles hasta el punto de que la gente que ha visto la función ya en Valladolid, en Ávila, en Bilbao, sale con los pelos como escarpias. Con mucho respeto, pero mucho miedo a la vez, porque es un personaje que a la vez que es odioso, la gente le ama. Tiene mucho cariño a ese personaje y darle vida y mostrar esa otra cara siempre te da mucho respeto. Lo bonito de mi personaje, yo creo que nadie ha visto, y es un poco la novedad, es que van a poder ver a esa Francisca Montenegro alegre, le van a ver sonreír, pasárselo bien, amar, y van a entender qué es lo que le pasó para acabar como ha acabado la serie. Es una historia de amor que nunca pasa de moda, el amor siempre está y que siempre esté, y es un Romeo y Julieta adaptado al secreto del Puente Viejo. Entonces tiene un principio y tiene un final, y se va a poder disfrutar de esa historia entendiendo absolutamente todo lo que pasa, y no es necesario haber visto la serie. Y a mí como actor, a la hora de interpretar, pues, bueno, ¿qué puedo decir? Para mí una historia de amor siempre gusta a un actor interpretar una historia de amor donde puedes llorar, donde puedes ponerle pasión y hacer emocionar a la gente, que sobre todo es a lo que hemos venido, ¿no? Que el público se emocione con nosotros
que salga de la sala con una lágrima en los ojos, que eso nos ha pasado mucho en Valladolid, que la gente nos ha venido incluso llorando al cabo de un rato, de media hora que haya pasado la obra, nos ha venido gente llorando. Y eso es lo que nos gusta, que la gente se emocione, que lo disfrute, porque es una historia muy bonita y lo puede ver, es para los fans de la serie de Puente Viejo, lo pueden ver perfectamente, pero también lo puede ver gente que no ha visto nunca la serie. Es El secreto de Puente Viejo, pero ellos lo han explicado muy bien, no es la serie. Es una precuela, es una historia de amor, es atractiva para el espectador y para el público que le gusta disfrutar de las historias, de la interpretación de los personajes, de la escena en sí. Digamos que tendría, unas perspectivas limitadas y ha sido completamente al contrario. Desde que empezamos nosotros, va a hacer ya 4 años, el mes que viene hará 4 años que empezamos con pruebas de vestuario, maquillaje y ensayos y eso. Pensábamos que esto iba a ser pues cosa de unos meses, en fin, un poquito y tal, y de repente la bola empezó a rodar. Y ahora El secreto de Puente Viejo es sinónimo de éxito. Aquí donde ves estos señores de la izquierda, que son los actores de la tele, la serie tiene mucho éxito en países como Italia. En Italia, por ejemplo, en vez de transmitirse diariamente en horario de tarde, se hace 2 veces a la semana en horario de prime time. Bueno, la serie es tan famosa en Italia que hacen colección de cromos de los actores de la serie. O sea, estos señores que ustedes ven aquí salen en cromos en Italia como Messi salen cromos en España. Somos como Son Goku. O sea, tenemos también calendario. Alucinante. Yo estoy en el mes de noviembre. En Italia, que es el país de Sofía Loren, de Marcello Mastroianni, tienen cromos de los actores de Secreto de Puente Viejo. Agradecer a Carlos Sobera, el actor que haya estado aquí, a todos los actores su presencia y a vosotros, y bueno, que os esperamos a todos y en el estreno de la obra y que tenga mucho éxito. Seguro que sí. Gracias. Gracias a todos.